Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente si son fans de las telenovelas y los dramas turcos. Hoy vamos a hablar de algo que siempre mantiene a los fans al filo de sus asientos, los enemigos que actúan para separar a nuestras parejas favoritas. Y en esta ocasión, vamos a enfocar nuestra atención en una pareja que ha capturado muchísimos corazones, aunque su camino esté plagado de obstáculos, Can y Demet. Sí, han oído bien. Parece que a pesar del amor que comparten, hay fuerzas oscuras moviéndose en las sombras, dispuestas a hacer lo que sea necesario para separarlos de nuevo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Y antes de que nos adentremos en todo el drama, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta traerles las últimas noticias y análisis de sus series y parejas favoritas. El título de hoy, Enemigos de Can y Demet actúan para separarlos de nuevo, no es solo para generar expectación, es una realidad palpable en muchas de las tramas que seguimos. Ya sea en la ficción de sus series o en las aguas a veces turbulentas de la vida real y la prensa del corazón, siempre existen esos personajes o factores que buscan sembrar discordia. Cuando hablamos de Can y Demet, hablamos de una conexión que para muchos trasciende la pantalla. Los vemos interactuar, los vemos compartir momentos y la química es innegable. Pero como en todo buen drama, donde hay luz, también hay sombras, y esas sombras a menudo toman la forma de personas que no desean ver a la pareja feliz. ¿Quiénes podrían ser estos enemigos? Bueno, la lista puede ser larga y variada. En el universo de las telenovelas, suelen ser exparejas resentidas, rivales profesionales celosos, familiares que no aprueban la relación, o incluso villanos que buscan beneficiarse de la separación de la pareja. Piensen en esa suegra que siempre se interpone, o ese antiguo amor que reaparece justo en el momento más inoportuno. Son esos giros de guión que nos hacen gritarle a la televisión, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando extrapolamos esto a la vida real? Aquí los enemigos pueden ser los paparazzi que buscan una foto comprometedora, los rumores malintencionados que circulan en redes sociales, o incluso las presiones de la industria del entretenimiento que a veces fomenta rivalidades o distancias. La fama, amigos, es una espada de doble filo. Puede traerles el amor de millones de fans, pero también expone su vida a un escrutinio constante, y siempre hay quienes se aprovechan de esa exposición para crear conflictos. Ahora centrémonos en los posibles escenarios que podrían estar enfrentando Can y Demet, ya sea en la ficción o hipotéticamente en su vida personal, si es que la prensa está jugando un papel aquí. Si hablamos de una serie, es casi seguro que habrá un personaje secundario cuya trama gira en torno a sabotear la relación. Tal vez sea un colega de trabajo de Can que está enamorado de Demet, o una amiga de Demet que siente envidia de su éxito y su relación. Estos personajes suelen ser maestros del engaño, creando malentendidos, difundiendo mentiras o manipulando situaciones para que parezca que la pareja no es compatible. A veces incluso actúan de manera sutil, sembrando dudas en la mente de uno de los miembros de la pareja sobre las intenciones del otro. Imaginemos un posible conflicto. Supongamos que Can está trabajando en un proyecto importante y Demet también. Un productor o director con malas intenciones podría intentar ponerlos uno contra el otro, quizás sugiriendo que uno está siendo favorecido sobre el otro, o creando situaciones de competencia que los enfrenten. O tal vez un ex que aún tiene sentimientos por uno de ellos, y que no puede soportar verlos felices, comienza a difundir rumores sobre infidelidades o desacuerdos, con la esperanza de que la pareja se quiebre. Y no olvidemos el poder de las redes sociales en la actualidad. Los haters, los que disfrutan generando polémica, o simplemente aquellos que tienen una opinión formada sobre la pareja y quieren expresarla de forma destructiva, pueden ser considerados enemigos en este contexto. Un tuit malintencionado, un comentario hiriente en Instagram, o una noticia falsa compartida masivamente, pueden crear una ola de negatividad que afecte a la pareja. Los fans, a veces sin darse cuenta, también pueden contribuir a esto, al idealizar demasiado a la pareja y reaccionar de forma exagerada ante cualquier indicio de conflicto, alimentando así la especulación y la presión. Si pensamos en sus carreras, es posible que haya rivalidades profesionales. En el mundo de la actuación, siempre hay espacio para la competencia, y a veces, esa competencia se sale de control, llevando a acciones poco éticas para perjudicar a otros.
Tal vez haya quienes sientan que el éxito de Khan y Demet les quita oportunidades y busquen maneras de desacreditarlos o disminuir su popularidad. Esto podría manifestarse en filtraciones de información privada, críticas destructivas sobre su trabajo o incluso campañas de desprestigio. Además, la presión de la propia industria puede ser un factor. Las agencias de representación, los productores e incluso los medios de comunicación, a veces tienen intereses creados. Si una separación se considera más interesante para generar noticias, o si un triángulo amoroso ficticio en una serie podría disparar el rating, es posible que se fomente indirectamente la discordia. No es raro que se creen dramas artificiales para mantener a la audiencia enganchada. Ahora, ¿cómo reaccionan Khan y Demet ante estas presiones? Esa es la pregunta del millón. Una pareja fuerte se basa en la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo. Si ellos son verdaderamente sólidos, estos enemigos tendrán muchas dificultades para lograr su cometido. Sin embargo, es innegable que las constantes interferencias y los ataques pueden desgastar incluso a la relación más fuerte. En una serie, el guión jugaría un papel crucial. Los escritores introducirían a estos personajes antagónicos y urdirían tramas complejas. Veríamos a Khan o Demet siendo manipulados, o a ambos dudando de sus sentimientos debido a las mentiras que se les presentan. Probablemente habría escenas de confrontación, de explicaciones tensas y de momentos de duda profunda. Cada golpe de estos enemigos estaría diseñado para crear una fisura en su relación, para hacer que se cuestionen si el amor es suficiente para superar las adversidades. Si nos referimos a la vida real, la situación es mucho más delicada. Aquí la actuación de los enemigos no es un guión preescrito, sino acciones concretas de personas reales, motivadas por la envidia, el resentimiento o intereses económicos. La forma en que manejan esto, el grado de privacidad que mantienen, y la fuerza de su vínculo personal, serían determinantes. En este sentido, es importante recordar que solo ellos saben la verdad de su relación, y todo lo que vemos o leemos son interpretaciones o información parcial. Es fascinante observar cómo, en el mundo del entretenimiento, las historias de amor a menudo se entrelazan con la sombra de la adversidad. Y para Khan y Demet, parece que esa sombra está siempre presente. Quizás estos enemigos son la chispa que paradójicamente aviva aún más la llama de su amor, al obligarlos a luchar por lo que tienen y a demostrar la fuerza de su conexión. O quizás, si no son lo suficientemente cautelosos, podrían ser la causa de su eventual ruptura. La belleza de seguir a parejas como Khan y Demet, ya sea en la ficción o en la vida real, es precisamente esta dinámica. Nos permite reflexionar sobre la naturaleza del amor, la amistad, la envidia y la resiliencia humana. Nos enseña que los obstáculos no definen una relación, sino cómo se superan juntos. Y nos recuerda que incluso en un mundo lleno de gente que puede querer verlos caer, el apoyo de los verdaderos admiradores y la fuerza del propio amor pueden ser las armas más poderosas. En resumen, lo que vemos hoy con el título Enemigos de Khan y Demet actúan para separarlos de nuevo, nos lleva a explorar las diversas formas en que las relaciones, especialmente aquellas que están bajo el escrutinio público, enfrentan desafíos. Estos enemigos pueden ser personajes de ficción con tramas malintencionadas, o personas reales en la industria o en la vida que buscan generar conflicto. Sea cual sea el escenario, la clave reside en la fortaleza y la unidad de la pareja. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer analizar estos posibles escenarios y recordarles las complejidades que pueden surgir en cualquier relación, especialmente una tan observada. Espero que hayan disfrutado de esta exploración y que les haya dado algo en qué pensar. Muchas gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Su interés y su apoyo son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet son capaces de superar cualquier obstáculo que se les presente? ¿Quién creen que podría ser el principal enemigo en su historia? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Khan y Demet o de las historias de telenovela, y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente familia, activen esa campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.